«Esta noche será diferente para ti», murmuró el millonario grande, y ella sintió calor en el rostro. El salón brillaba como si no existiera el cansancio, y aún así algo en el aire pesaba distinto. «Antes de seguir, dime desde dónde nos ves ahora mismo. Deja un me gusta si alguna vez sentiste que una sola frase te cambió el pulso. Y suscríbete para no perderte esta historia». Él se inclinó apenas, lo justo para que su sombra la envolviera, y murmuró aquellas palabras que no parecían ni promesa ni amenaza. Ella sintió el calor subirle al rostro, como si todo el ruido desapareciera para dejarla sola con esa voz grave. Ella apretó el bolso contra su cuerpo, buscando firmeza en algo pequeño y cotidiano. No era su mundo. El vestido prestado, los tacones ajenos, la acreditación colgando como un recordatorio de que solo estaba de paso. Aún así, allí estaba, respirando despacio, intentando no temblar. Él, enorme en presencia y silencio, parecía hecho del mismo material que las paredes de mármol. No alzó la voz ni sonrió, solo la miró, como si supiera que en ese segundo exacto algo se estaba moviendo dentro de ella. Habían cruzado miradas antes, órdenes breves, silencios largos que incomodaban más que cualquier reproche. Todo había sido correcto, profesional, distante, hasta ese instante. Cuando él habló, no lo hizo para impresionar, sino para marcar un límite invisible. Ella bajó la mirada por reflejo, no por sumisión, sino por protegerse. El calor en sus mejillas no era deseo ni miedo completo, era conciencia. La sensación clara de que estaba siendo vista, no como asistente, sino como persona cansada de pasar desapercibida. El evento seguía su curso. Copas alzadas, risas ensayadas, luces que no parpadeaban jamás. Sin embargo, para ella, el tiempo se había comprimido en ese susurro. Algo diferente estaba a punto de ocurrir, aunque aún no supiera qué. No era un cuento de hadas ni una caída al vacío. Era una pausa, un instante suspendido donde ambos, desde lugares opuestos, parecían reconocer que esa noche no se trataba de poder, sino de respeto, y de la posibilidad silenciosa de elegir distinto. El hotel era un mundo cerrado sobre sí mismo, diseñado para que nada faltara y nada sobrara. Alfombras gruesas que apagaban los pasos, columnas claras que devolvían el eco de conversaciones importantes, aromas suaves que ocultaban cualquier rastro de cansancio. Ella caminaba entre todo eso como quien atraviesa una vitrina ajena, consciente de que al amanecer ese lugar seguiría brillando sin recordarla. Afuera, la ciudad respiraba otro ritmo, más crudo y real. Dentro, todo parecía suspendido en una noche eterna donde el lujo funcionaba como armadura. Trabajaba allí por días contados, horarios extendidos y sonrisas aprendidas. Cada evento era igual y distinto al mismo tiempo. Rostros nuevos, exigencias altas, promesas implícitas de oportunidad. El uniforme no era suyo, pero lo llevaba con cuidado, como si pudiera apropiarse de algo solo por sostenerlo bien. Observaba sin querer aprender, aprendía sin querer quedarse. Ese mundo no la rechazaba, simplemente no la necesitaba. Y aún así, esa noche, algo invisible había decidido detenerla justo en medio de ese engranaje perfecto. Él era parte del edificio tanto como las lámparas o las escaleras privadas. Su empresa había levantado ese hotel desde los cimientos, y su nombre se pronunciaba en voz baja con respeto automático. No necesitaba demostrar autoridad. La tenía incorporada en el gesto tranquilo, en la manera de esperar sin impaciencia. Donde otros levantaban la voz, él bajaba el tono. Donde otros exigían, él observaba. Ese contraste hacía que su presencia pesara más que cualquier orden directa, y todos lo sabían, incluso ella. El salón principal vibraba de conversaciones superpuestas, acuerdos cerrados con apretones de manos, risas medidas.
Ella se movía rápido, recogiendo copas, guiando invitados, resolviendo pequeños problemas invisibles. Nadie preguntaba su nombre, nadie necesitaba hacerlo. Esa era la regla tácita. Sin embargo, cada vez que él pasaba cerca, el aire parecía cambiar de densidad. No por atracción, sino por atención. Una atención limpia, sin urgencia, que descolocaba más que cualquier mirada insistente. La noche avanzaba y el cansancio se acumulaba en sus hombros. Pensaba en el reloj, en el transporte de regreso, en el día siguiente. Pensaba en no pensar. El hotel seguía funcionando como un reloj perfecto, ajeno a sus pensamientos. Él, en cambio, parecía caminar fuera del tiempo, entrando y saliendo de conversaciones como quien decide cuándo escuchar. Desde lejos, ella lo observaba sin intención, preguntándose cómo alguien podía moverse con tanta calma en un mundo tan ruidoso. Ese contexto hecho de mármol y silencios caros era el verdadero escenario del encuentro. No había magia, solo estructuras firmes y distancias claras. Ella pertenecía a la orilla frágil de ese sistema, él al centro sólido. Y aún así, esa noche, ambos estaban a punto de cruzar una línea invisible, no para romper reglas, sino para entenderlas mejor. El hotel seguía brillando, pero algo empezaba a iluminarse de otra forma, más humana, más real. Ella había aprendido a hacerse pequeña sin desaparecer, a ocupar espacios prestados con cuidado, a no llamar la atención más de lo necesario. Venía de jornadas largas, de cuentas ajustadas, de silencios tragados por orgullo. Su cuerpo lo sabía antes que su mente, los hombros tensos, las manos siempre ocupadas, la mirada alerta. No esperaba favores, solo estabilidad por unos días más. Ese trabajo temporal era un respiro breve, no una salida, y aún así caminaba cada pasillo como si necesitara demostrar a nadie en particular que merecía estar allí. No se consideraba valiente, pero sí constante. Cada mañana se vestía con lo que había, ajustando lo ajeno para que pareciera propio. Había aprendido a escuchar más de lo que hablaba, a leer gestos mínimos para anticiparse. Eso la mantenía a salvo. Su historia no tenía grandes giros ni golpes dramáticos, solo una suma de decisiones prácticas. Ayudar en casa, aceptar turnos extras, sonreír cuando tocaba. El cansancio no la hacía amarga, solo cuidadosa. Por eso, aquella frase, dicha en voz baja, la descolocó tanto. Cuando él la miró, no sintió deseo inmediato, sino exposición, como si alguien hubiera corrido un velo que ella misma había tejido. Bajó la mirada por reflejo, pero su respiración se aceleró, no porque quisiera huir, sino porque algo dentro se resistía a seguir escondiéndose. Había pasado años sin que nadie le preguntara cómo estaba en realidad. Años sin que una mirada se quedara lo suficiente para notar el temblor leve en sus manos. Esa atención inesperada la asustó más que cualquier dureza. Pensó en su lugar en el mundo, en lo frágil que era. Pensó que no podía permitirse errores ni malentendidos. Su moral se había construido a base de límites claros. No mezclar trabajo con promesas, no deber nada que no pudiera pagar. Por eso, cada paso que daba esa noche estaba medido. No quería ser confundida con alguien que buscaba atajos. Quería ser vista, sí, pero sin perderse. Esa tensión interna era su verdadera lucha, silenciosa y constante. Mientras seguía cumpliendo tareas, su mente volvía una y otra vez a ese instante. No a las palabras exactas, sino al tono. No había condescendencia ni juego. Solo una certeza tranquila. Eso la obligaba a mirarse a sí misma con más honestidad. ¿Qué necesitaba realmente? ¿Qué estaba dispuesta a aceptar? El ruido del salón seguía, pero dentro de ella algo se aquietaba, como si hubiera encontrado un punto firme donde apoyarse. Ella no sabía aún que esa noche no la definiría por lo que recibiría, sino por lo que decidiría conservar. Su dignidad no estaba en venta, pero tampoco estaba cerrada al encuentro.
En medio del lujo ajeno, su conflicto era íntimo, permitirse ser vista sin ceder su lugar. Esa era su fuerza secreta, todavía invisible, esperando el momento justo para mostrarse. Él estaba acostumbrado a ser leído de manera superficial. El millonario grande, el nombre que imponía silencio, la figura que todos evitaban contrariar. Pocos veían el peso real que cargaba detrás de esa presencia sólida. Su antagonista no era una persona concreta, sino la inercia del poder que lo había moldeado. Durante años había aprendido que todo se resolvía con dinero, con decisiones rápidas, con distancia emocional. Esa noche, sin embargo, esa armadura comenzaba a crujir, y él lo sentía en el cuerpo antes que en las palabras. Había construido su imperio a base de control y previsión. Nada quedaba al azar, ni siquiera los gestos. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Ese dominio le había dado resultados, pero también lo había aislado. Las personas a su alrededor reaccionaban, obedecían, agradecían, pero rara vez elegían estar. Esa diferencia, sutil y dolorosa, lo acompañaba incluso en los salones llenos. Él lo sabía, aunque casi nunca se lo permitía pensar. La joven asistente no representaba una tentación, sino un espejo incómodo. En su mirada había algo que no podía comprar ni dirigir. Una mezcla de cansancio y dignidad, que por primera vez en mucho tiempo dudó de su propia voz. Estaba marcando un camino o repitiendo un patrón aprendido. Su conflicto interno surgía de esa pregunta. El poder que siempre había usado para protegerse ahora se convertía en una amenaza silenciosa, algo que podía herir sin intención. Recordaba otras noches, otros encuentros mal interpretados, silencios aceptados por miedo o necesidad. No quería repetir eso. No quería ser el hombre que cruza límites solo porque puede. Esa conciencia lo colocaba en tensión constante. Cada paso debía ser medido, cada palabra clara. Su antagonista era su historia, la expectativa ajena, el rol que todos le asignaban sin preguntarle. Romper con eso implicaba renunciar a la comodidad del control absoluto. Cuando la esperó junto al ascensor, no lo hizo por impulso. Fue una decisión pensada, casi dolorosa. Sabía que su sola presencia podía inclinar la balanza. Por eso habló primero de elección, no de invitación. Quería dejar espacio, aunque eso lo dejara vulnerable. Esa vulnerabilidad era nueva, incómoda pero necesaria. Sentía el pulso firme, pero el pecho apretado. No estaba acostumbrado a exponerse sin garantías. En ese instante, su verdadero antagonista se volvió claro. No era ella, ni la situación, sino la posibilidad de fallarse a sí mismo, de usar su poder de forma automática, sin conciencia. Esa noche se convertiría en una prueba silenciosa, no para conquistar, sino para respetar. Y en ese desafío interno, más grande que cualquier negocio, comenzaba a jugarse algo esencial que podía redefinirlo. El final del evento llegó sin aplausos para ella. Solo un gesto breve del supervisor y la señal de que podía retirarse. Mientras guardaba lo poco que había usado, sintió ese cansancio que aparece cuando la tensión se suelta de golpe. Pensó en irse rápido, en mezclarse con la noche exterior y desaparecer del brillo artificial. Pero al doblar el pasillo alfombrado, lo vio esperándola junto al ascensor privado. No bloqueaba el paso, solo estaba allí, quieto, como si el lugar lo hubiera puesto a propósito. El silencio entre ambos era espeso, cargado de posibilidades. Él sostuvo la puerta con una mano y la miró a los ojos sin invadir. Entonces habló, despacio, como quien coloca una pieza delicada sobre la mesa. Le dijo que no tenía que venir, que no había obligación alguna. Esa frase, tan simple, fue el verdadero giro. Ella sintió el peso de la decisión caerle en el pecho. Por primera vez en la noche, no reaccionaba, elegía.
El pasillo parecía alargarse, cada paso resonando dentro de ella. Pensó en todo lo que había aprendido a evitar. Pensó en el riesgo de malinterpretar, en la fragilidad de su posición, pero también pensó en la claridad de su mirada, en la ausencia de prisa. No había promesa de beneficio ni amenaza velada, solo una puerta abierta y una voz que reconocía su autonomía. Esa diferencia marcó el punto de no retorno. Cuando cruzó el umbral del ascensor, lo hizo erguida. No por desafío, sino por coherencia consigo misma. El espejo devolvió una imagen distinta, mejillas encendidas, respiración profunda, ojos atentos. Él mantuvo distancia, respetando ese espacio invisible que ambos habían trazado. El ascensor descendió en silencio, como si el mundo exterior quedara suspendido. El evento ya había terminado, pero algo mucho más íntimo estaba comenzando. Durante el trayecto ella no habló. Necesitaba sentir el cuerpo, anclar la decisión. Él tampoco llenó el vacío. Ese respeto mutuo transformó el silencio en un acuerdo tácito. No había juego ni tensión forzada, solo expectativa serena. El giro no era ir a una habitación, sino la forma en que estaban yendo, sin empujes, sin deuda emocional. Cada segundo confirmaba que ese encuentro se sostenía sobre algo distinto. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, ella supo que ya no podía fingir que nada había pasado. El evento de giro no fue un gesto grandioso, sino la elección consciente de avanzar sin traicionarse. Esa noche, el cambio comenzó ahí, en un pasillo largo, un ascensor silencioso y dos personas dispuestas a mirarse sin máscaras. La habitación los recibió con una luz cálida que no imponía nada. Ella se quedó cerca de la puerta, como quien necesita confirmar que puede salir cuando quiera. Él dejó que el silencio se asentara primero, sin moverse demasiado. Sobre la mesa, la comida intacta parecía un detalle olvidado por el lujo. No había música ni indicaciones. Solo dos respiraciones, encontrando un ritmo común. Esa calma inicial fue extraña, casi incómoda, pero también necesaria. Era el primer gesto de una tensión distinta, una que no empujaba, sino que esperaba. Ella se quitó los tacones con cuidado y apoyó los pies en la alfombra. El gesto simple la devolvió a su cuerpo. Él observó sin comentar, consciente de cada movimiento. No quería interpretar nada que no fuera dicho. Se sentó en una butaca, dejando espacio suficiente entre ambos. La distancia no era frialdad, era respeto activo. Ella lo notó y aflojó los hombros. Por primera vez en la noche no sentía que debía representar ningún papel, solo estar. Hablaron de cosas pequeñas al principio, del cansancio, del evento, del clima que había cambiado sin aviso. Las palabras fluían despacio, como si ambos midieran el peso de cada frase. No había confidencias profundas todavía, pero sí una atención sincera. Ella se sorprendió riendo bajito en un momento inesperado. Él sonrió apenas, sin apropiarse de ese sonido. La tensión se transformaba, ya no era expectativa, sino aproximación cuidadosa. En un momento, él le ofreció sentarse a la mesa. No como invitación insistente, sino como opción clara. Ella aceptó y se sentó frente a él, manteniendo la distancia. Comer juntos fue un acto íntimo sin tocarse. Compartieron silencios cómodos, miradas breves que no exigían respuesta. El tiempo parecía expandirse. Afuera, el hotel seguía funcionando, pero allí dentro, el mundo se había reducido a gestos mínimos y decisiones conscientes. Ella habló de su familia, de la necesidad constante de sostenerse. No pidió ayuda, solo contó. Él escuchó sin interrumpir, sin corregir, sin ofrecer soluciones inmediatas. Ese fue uno de los momentos más tensos, porque escuchar sin intervenir requería renunciar al poder que siempre había usado. Ella notó esa contención y continuó. Cada palabra dicha era un pequeño riesgo asumido, pero también una liberación.
Cuando él habló de sí mismo, no lo hizo desde los logros. Habló del aislamiento, de la dificultad para confiar en que alguien se acercara sin esperar algo a cambio. Su voz no tembló, pero se volvió más baja. Ella levantó la vista y sostuvo la mirada. No con lástima, sino con comprensión. Esa reciprocidad creó un puente silencioso. La tensión ahora era emocional, más profunda que cualquier cercanía física. Hubo un momento en que sus manos quedaron sobre la mesa, cerca pero sin tocarse. Ella lo notó y no retiró la suya. Él tampoco avanzó. Ese espacio mínimo se volvió el centro de todo. Cada respiración parecía amplificada. El deseo estaba presente, pero no dominaba. Era una posibilidad, no una exigencia. Ambos sabían que cruzar ese límite requería algo más que impulso. Ella se levantó para servir agua y al hacerlo pasó cerca de él. El roce no ocurrió, pero la proximidad bastó para acelerar el pulso. Él cerró los ojos un segundo, como para recordarse a sí mismo el acuerdo implícito. Cuando ella volvió a sentarse, lo hizo un poco más cerca, por decisión propia. Ese gesto fue claro, y él lo reconoció con una mirada agradecida, sin apropiarse de ella. Hablaron de elecciones, de las que se toman por necesidad y de las que se postergan por miedo. Ella confesó su temor a ser vista solo como algo pasajero. Él admitió su miedo a no saber estar sin controlar. Esa honestidad los desarmó a ambos. La tensión se volvió vulnerable, casi frágil. No había garantías, solo presencia. Y eso, para ambos, era nuevo. En algún punto, el silencio regresó, pero ya no pesaba. Ella apoyó la espalda en la silla y respiró hondo. Él hizo lo mismo. No había prisa. El reloj avanzaba sin importarles. La noche no exigía definiciones inmediatas. Ese era el verdadero desarrollo del encuentro, aprender a sostener el momento sin forzarlo hacia un final esperado. Él preguntó si estaba bien, si quería seguir allí. La pregunta no era formal, era real. Ella respondió que sí, con una voz firme. Ese consentimiento explícito alivió algo profundo en ambos. No necesitaban más que eso. La tensión se reorganizó alrededor de la confianza, no del deseo. Y aún así, el deseo seguía allí contenido, respetuoso. Ella se permitió relajarse completamente por primera vez en mucho tiempo. Se recostó un poco, descruzó las piernas, dejó el bolso a un lado. Él notó cada gesto como una señal, no como permiso automático. Esa lectura cuidadosa era parte del aprendizaje. Ambos estaban cambiando, no por el otro, sino frente al otro. La noche avanzaba y la conversación se volvió más lenta, no porque se agotara, sino porque ya no necesitaban llenarla. Cada pausa era compartida, cada mirada sostenida sin urgencia. El desarrollo no buscaba un clímax inmediato, sino una base sólida, algo que pudiera sostenerse más allá de esa habitación. Cuando ella bostezó, se rieron suavemente. La humanidad del gesto rompió cualquier resto de tensión forzada. Él le ofreció quedarse o irse, sin preferencia explícita. Ella agradeció la claridad. Saber que podía elegir sin consecuencias ocultas era, en sí mismo, una forma de intimidad. Ese tramo de la noche no tuvo grandes acciones, pero estuvo lleno de decisiones pequeñas y conscientes. Cada una sumaba. Cada una construía algo que ninguno había planeado, pero ambos necesitaban. La tensión ya no era un nudo, sino un hilo firme, capaz de sostener lo que vendría después, sin romperse. El clímax no llegó con un gesto grandioso, sino con una verdad dicha al fin. Él se levantó despacio y se quitó la chaqueta, no como señal de avance, sino de honestidad. Dijo que aquella frase inicial había sido un error si se interpretaba como poder, que lo diferente no era ella, sino su manera de estar. Ella sintió el nudo en el pecho aflojarse. Ese reconocimiento desarmó la tensión acumulada y la transformó en algo claro, respirable, humano. Ella respondió sin alzar la voz.
Dijo que había sentido miedo, pero también alivio, que estaba cansada de que las intenciones se escondieran detrás de gestos ambiguos. Sus manos temblaron apenas al apoyarse en la mesa. Él no se acercó, esperó. Ese segundo de espera fue la revelación más fuerte de la noche. La confianza no se pedía, se construía con acciones visibles, con límites sostenidos incluso cuando el deseo estaba presente. El silencio volvió, más denso que antes. Afuera, un ascensor sonó a lo lejos. Ella dio un paso adelante, consciente, no para tocarlo, sino para cerrar la distancia emocional. Le dijo que quería quedarse, pero bajo una condición: claridad absoluta. Él asintió sin discutir. Aceptar esa condición significaba renunciar a viejas inercias. Ese acuerdo explícito selló el momento. No había marcha atrás hacia los roles automáticos. En ese punto, si esta historia te está tocando, suscríbete y cuéntanos en los comentarios si alguna vez alguien te miró sin querer nada a cambio, porque justo ahí, en esa pausa compartida, ocurrió la verdadera revelación. Ella no necesitaba ser rescatada, él no necesitaba imponer, ambos necesitaban escucharse con valentía. La habitación parecía más pequeña, no por encierro, sino por intimidad real. Ella se permitió sentarse a su lado, manteniendo un espacio mínimo. Él preguntó, de nuevo, si estaba bien. Ella dijo que sí, y su voz no tembló. Ese consentimiento reiterado era el centro del clímax. No hubo besos ni promesas, solo una cercanía sostenida que decía más que cualquier gesto impulsivo. El calor en su rostro regresó, pero ya no era confusión, era coherencia. Él habló de una decisión concreta: ofrecerle continuidad laboral sin condiciones personales, con un contrato claro, no como premio, sino como reconocimiento a su trabajo. Ella lo miró largo rato antes de responder. Aceptar significaba confiar, rechazar, protegerse. Eligió preguntar los detalles. Esa prudencia fue celebrada en silencio por ambos. El poder cambiaba de forma, se volvía transparente. La revelación final fue interna. Ella entendió que podía estar frente a alguien poderoso sin perderse. Él comprendió que el respeto no debilitaba su autoridad, la afinaba. El clímax no fue una unión física, sino un alineamiento moral. Dos personas mirando el mismo punto desde lugares distintos, decidiendo no traicionarse. El reloj marcó una hora avanzada. La noche había llegado a su centro exacto. Nada más era necesario para cerrar ese arco. El deseo seguía ahí, contenido, pero ahora tenía dirección. No urgía, podía esperar. Esa paciencia compartida fue la victoria silenciosa del momento. Ambos respiraron hondo, casi al mismo tiempo. El clímax se resolvía sin ruido, sin aplausos, solo con la certeza de que algo esencial había cambiado para siempre. Y esa transformación, íntima y firme, era más poderosa que cualquier gesto esperado. El amanecer todavía no se insinuaba cuando ella decidió levantarse. No fue una huida ni una despedida abrupta, sino un movimiento natural. Él la observó sin intervenir, respetando ese ritmo. Ella recogió su bolso, se calzó despacio y respiró hondo. Antes de abrir la puerta, se giró hacia él. No había urgencia en su gesto, solo una calma nueva. Esa acción concreta, sencilla, fue la primera reparación, salir sabiendo que podía volver por elección, no por necesidad. Él se puso de pie y le ofreció acompañarla hasta el ascensor, no para vigilar, sino para cerrar el encuentro con coherencia. Caminaron lado a lado, manteniendo una distancia cómoda. En el pasillo, la alfombra ya no parecía tan larga. Al llegar, él repitió con claridad la oferta laboral, explicando horarios, condiciones y límites. Nada quedó implícito. Ella escuchó con atención, preguntó lo necesario y asintió despacio. La reparación también estaba en el lenguaje claro. Cuando las puertas se abrieron, ella entró y se volvió hacia él. Le agradeció la noche, no como favor, sino como experiencia compartida.
Él inclinó la cabeza, aceptando ese agradecimiento sin apropiárselo. No hubo promesas ni frases finales grandilocuentes, solo un «cuídate», dicho con intención real. El ascensor descendió y por primera vez en mucho tiempo ella no sintió el peso del mañana aplastándola. Había algo firme sosteniéndola por dentro. Al salir del hotel, el aire frío le despejó el rostro. Caminó unos pasos antes de detenerse. Se dio cuenta de que su postura había cambiado, que respiraba distinto. No había recibido dinero extra ni atajos mágicos, pero sí algo más duradero, la certeza de que podía poner límites y aún así ser escuchada. Esa era la recompensa silenciosa. La noche no la había transformado en otra persona, la había devuelto a sí misma. Él regresó a la habitación vacía y abrió la ventana. Observó la ciudad con una atención distinta. Sabía que esa decisión tendría consecuencias en su forma de dirigir, de hablar, de acercarse. La reparación para él era interna y continua. No usar el poder como atajo, sino como responsabilidad. Sentía una calma que no provenía del control, sino de la coherencia. Esa sensación era nueva, y por primera vez no quiso huir de ella. Ambos siguieron caminos separados esa madrugada, pero no volvieron a ser los mismos. El desenlace no fue un cierre romántico, sino una alineación ética. Cada uno había ganado algo esencial. Ella, seguridad interna. Él, conciencia. La recompensa moral no estaba en lo obtenido, sino en lo preservado. Y ese tipo de final, silencioso y firme, era el único que podía sostenerse más allá de una noche. El mensaje no llegó como sentencia, sino como susurro persistente. A veces, lo distinto no es lo que ocurre, sino cómo se sostiene. Esa noche enseñó que el respeto no enfría el deseo, lo ordena. Que mirar de frente y preguntar con honestidad puede ser más transformador que cualquier gesto impulsivo. Ella aprendió que elegir no la hacía débil, la hacía libre. Él comprendió que cuidar los límites no lo empequeñecía, lo volvía más humano. La moral no apareció por azar, nació de la coherencia compartida. No hubo héroes ni villanos absolutos, solo personas decidiendo mejor. El poder dejó de ser ruido y se convirtió en responsabilidad visible. La dignidad dejó de ser defensa y se volvió punto de encuentro. Cuando el silencio es elegido y no impuesto, se vuelve refugio. Cuando la claridad guía, el miedo pierde fuerza. Esa noche fue distinta porque nadie tomó lo que no le pertenecía. Se preservó lo esencial, la posibilidad de caminar sin deuda emocional, con la espalda recta y la conciencia tranquila. Quizá te preguntes si una historia así cambia el mundo. No lo hace de golpe, lo afina, cambia el tono de una conversación, el gesto antes de avanzar, la pausa antes de decidir. Enseña que el consentimiento es cuidado activo y que escuchar también es una forma de amar. La verdadera riqueza no estuvo en el hotel ni en la oferta, sino en la elección de no cruzar límites por costumbre. Ahí, exactamente ahí, comenzó la redención silenciosa. Si esta historia te recordó que el amor y el respeto pueden caminar juntos, escribe amor en los comentarios. Comparte este relato con quien necesite recordar que elegir con conciencia también es valentía. Suscríbete para seguir explorando historias donde la justicia íntima importa, donde el cuidado es fuerza y la claridad es ternura. Porque cuando elegimos distinto, el mundo no cambia de golpe, pero empieza a hacerlo desde adentro.